El doctor Agustín Conde Gallardo obtuvo los grados de licenciatura en física por la Universidad Autónoma de Puebla y de maestría y doctorado por el Departamento de Física del CINVESTAF. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro Nacional de Investigación Científica en Grenoble, Francia. Fue profesor en ESICIE, IPN y en la UAP, y del 99 a la fecha es investigador en este departamento en el CINVESTAF. Sus intereses en investigación son en física del estado sólido, ciencia de materiales y termodinámica, y es un experto en superconductores, caracterización de materiales y fabricación de películas delgadas, por técnicas como pirólisis por pulverización, pulverización catódica, electrocristalización, deposición de vapor química, así como caracterización eléctrica, óptica y magnética, por fotoluminiscencia, reflectometría, análisis de rayos X y estudios de propiedades de transporte y dinámica de vórtices. De acuerdo a la plataforma ResearchGate, en estos temas ha publicado alrededor de 80 trabajos entre artículos y memorias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992, actualmente nivel 3. Te agradezco muchísimo, Agustín, por haber aceptado la invitación y te dejo con tu charla sobre los mecanismos disipativos en superconductividad. De quienes están recibiendo en este momento, pero usualmente casi no dejo de dar cursos. O sea, cada año siempre doy, algún periodo dejo de dar, pero poco, ¿no? Entonces, como la mayoría son estudiantes, vamos a intentar dar el tema de manera bastante didáctica, que siempre es el objetivo de este tipo de coloquios, ¿no? Presentar cosas que sean entendibles para todo el mundo y se le hagan decir, ah, pues sí, es verdad, ¿no? O sea, no es tanto los resultados que voy a presentar, sino el trasfondo físico que hay atrás de esos efectos, ¿no? Entonces, como la mayoría de ustedes saben, de menos, salvo la gente propedéuticos, el resto de la gente casi siempre pasan por los laboratorios y me encuentran en el laboratorio de propiedades eléctricas y magnéticas, y usualmente siempre doy la introducción esta de superconductividad. En este caso voy a hablar de un tema muy particular de superconductividad, a pesar de que con la generalidad suficiente para que se entienda toda la fenomenología que hay atrás de este problema concreto de superconductividad, que es los mecanismos disipativos en superconductividad. ¿Ok? Bueno, miren, antes de desarrollar el tema, me gustaría hacer algunos comentarios sobre el estado actual de la superconductividad a temperatura ambiente. Este sería un muy buen tema a desarrollar en un foro mucho más grande que este, digamos, de interés general. La superconductividad es un fenómeno que evidentemente presentan ciertos materiales en los cuales no existe resistencia eléctrica y por tanto no existe disipación de energía, es decir, no se desarrolla calor. Y entonces se anda buscando siempre un material superconductor que presente el fenómeno a temperatura ambiente, porque la mayoría de los materiales lo presentan a baja temperatura. Hay que enfriar a los materiales para que se presenten. En plena pandemia, yo mandé un correo, los que ya tienen 2, 3 años acá probablemente, y les llevé todos los correos, se deben de acordar. Yo mandé un correo sobre una publicación en Nature de que se había descubierto superconductividad a temperatura ambiente en este compuesto, que para empezar es medio difícil de leer químicamente hablando, que sería algo así como superconductividad en hidruros de azufre carbonatados, algo así, ¿no? Entonces esta es, digamos, su fórmula química más o menos que presentaron en aquella publicación. Y esto es una publicación en Nature, si la buscan entre comillas, que salió en octubre del 20, en plena pandemia. Y pues se hizo un gran escándalo entre la comunidad general de física, pero en particular de la gente de estado sólido, ¿no? Entonces pasó más o menos el 20 y la gente
muchos laboratorios intentaron reproducir el resultado y no pudieron reproducirlo. Entonces empezó la discusión a nivel mundial de la gente que se dedica al área. Terminaron retirando el artículo porque nadie lo pudo reproducir, ¿sí? Es increíble que se publiquen cosas así en Nature, pero se publican y da seguido. Han llegado a ocurrir varias veces en física, digamos, ¿no? Y en particular en Estados Unidos hay cosas que de pronto la gente cree haber visto, pero no se ve, ¿no? Entonces, si ustedes buscan este artículo, resulta que Nature dice, este artículo ya no lo podemos mostrar porque fue retirado, ¿sí? Hubo mucha discusión, se retiró. El autor principal de esta publicación hace 3 años es de apellido Díaz, Ranga Díaz, es en Rochester, en Nueva York. Y bueno, le empezaron a llover cosas que no tienen idea, ¿no? Son de las discusiones ya que uno nota que empiezan a ponerse ríspidas las discusiones, ¿no? No obstante eso, ellos sostienen que es verdad. El problema de estos materiales es que se fabrican a muy altas presiones. Solo unos 4 o 5 laboratorios lo podían intentar reproducir en el mundo, ¿sí? Se fabrican a muy altísimas presiones. O sea, se necesita equipo muy especial. Y no solo eso, sino el resultado dice que van a dar superconductividad siempre y cuando la medición se haga bajo altísimas presiones también. Algunos cuantos gigapascales, ¿no? O sea, son presiones que realmente uno no se puede imaginar. Entonces, si se recuerdan, los que les digo ya tienen tiempo acá, hablamos de esto en ese año de pandemia. Ellos sostienen que sí se observa, retiraron el artículo y dijeron, pues vamos a demostrar que sí es cierto, ¿no? Y entonces este año, hace un mes y medio, volvieron a publicar otro artículo, pero ahora en otro material, parecido, pero no es el mismo material, ¿no? Esto es pues una tierra rara, muy rara, lutencio, ¿no? Estos son hidruros de lutencio dopados con nitrógeno, cosas así. Son ya materiales un poco raros. Y como ya en lugar de dedicarse a reproducir aquel que habían dicho que daba superconductividad, y ahora lo publican en otro material, más bien, en lugar de dedicarse a reproducir, a buscar que se reprodujera eso, mejor buscaron un material alternativo, pues la gente ya no les cree, ¿no? Pero se los volvieron a publicar en Nature, ¿no? Aquí está la referencia, pues si lo quieren buscar. Y estas son el tipo de curvas que obtienen, bueno, ahí describen todos los detalles, pero la gente les empieza no a creer, ¿no? O sea, dice, a pesar de que existe esperanza de que exista superconductividad a temperatura ambiente, las dudas permanecen, ¿no? Y de hecho, hay gente que se ha metido a la discusión y entonces empieza a alegar que esta gente pues está haciendo mala conducta científicamente hablando, ¿no? Y entonces hay una discusión en ese ambiente que, pues, ¿para qué les cuento? ¿No? Se empieza, al cuate le empezaron a buscar hasta su tesis doctoral para ver qué tipo de resultados ha reportado y si no es que mismo ha hecho una tesis doctoral, pues mal hecha, digamos, ¿no? Entonces es interesante y les digo, aquí hay una discusión que pues valdría la pena lástima que Rafael Vaquero ya no está activo, pero yo diría que sería una buena tema de discusión con él para saber si realmente pudiera dar, ¿no? Aquí hace principio de año, no me acuerdo, finales del año pasado, Iván invitó a un joven de Puebla, no me acuerdo el nombre, que hace cálculos de estructura de bandas en metales y entonces él, una vez que sale un material, pues la gente se empieza a dedicar y entonces empieza a predecir cosas, ¿no? A decir, este también va a dar, este también va a dar, pero no lo sabe uno en realidad, ¿no? O sea, aquí no hay hasta que realmente se pueda medir algo que uno puede decir si es cierto o no es cierto. Así pasada por un buen filtro, sí.
La gente que ya, hay poca gente mayor aquí, pues digo, está Pepe, está Carlos, está, tú no eres mayor, tú eres jovencito. Con Pean y bueno, pero si se han de acordar, a veces yo he tenido discusiones agrias en el transcurso de nuestra estancia aquí como investigadores con Rafael Vaquero, o sea, él anunció más de 2 o 3 veces que se observaba, pero la gente que decía que se observaba subía un resultado a la red, pues al internet, pero no lo reportaba. Yo decía, no, es que si realmente existe, pues lo primero que haces es publicarlo para que pase por un refereo, ¿no? Entonces ha habido varias cantos o varias declaraciones, pero que yo digo son falsas porque no pasan por una prueba. Estas que han pasado por pruebas, mismo así, uno se lleva al fiasco, ¿no? Entonces, todo mundo, bueno, no todo mundo, un grupo de personas, brincos uno diera por descubrir esto. O sea, en realidad el punto es que hay un premio Nobel atrás de esto, ¿no? Pero, pues, hay que probarlo y reproducirlo y qué sé yo, ¿no? No te escucho. 300 grados, que te dé alrededor de 300 grados Kelvin. ¿Cómo? Bien, pues que 10 grados más, 15 grados menos, qué sé yo, pero ya eso ya es temperatura ambiente, ¿no? Ya es fácilmente manejable, pues. Entonces, quería hacer estos comentarios porque son importantes en realidad y ya fraudes de esto han existido en la ciencia pues, en diversas ocasiones, ¿no? Pero sí hay que leerlos porque pudiera ser cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco los comentarios que les quería decir. Y bueno, vamos ahora al tema, ahora sí. Lo que voy a mostrar es algo más, ¿qué les diré? Más tranquilo, menos pretencioso, pues que temperatura ambiente. Y son sobre mecanismos disipativos en superconductividad. Es decir, quizá lo pondría en otras palabras, preguntarnos, ¿qué tan superconductor es realmente un superconductor? ¿Sí? Esa es más o menos, digamos, el planteamiento, otra manera de ponerle título a este tema, ¿no? Y no voy a repetir, en este caso no voy a hablar mucho del fenómeno en sí, que es, ya he dado varias pláticas y siempre repito quizá lo mismo, entonces no voy a repetir, salvo esta diapositiva de qué es realmente la superconductividad y como dice en el abstract que recibieron, la superconductividad en realidad es una transición de fase de un sistema fermiónico a un sistema bosónico, es decir, los electrones que se comportan en lo que conocemos en estado sólido, se comportan como fermiones. Cuando uno los enfría para ciertos materiales que tienen ciertas características, esos electrones transitan a un estado base, donde todos pueden ocupar el mismo estado. Es decir, si todos pueden ocupar el mismo estado, entonces son bosones, ¿de acuerdo? Y esa es la transición, y yo pongo usualmente esta caricatura como para intentar entender qué es la superconductividad, y yo digo, si estos son electrones, estos serían electrones normales que al que intentarse mover, se mueven y chocan con las piedras, chocan entre ellos y qué sé yo, y al final producen resistencia, ¿no? Sin embargo, estos serían bosones que todos se mueven de manera coordinada y entonces no chocan con nada y pueden conducir sin resistencia eléctrica. Es más o menos la caricatura. Solo que esta transición de fase no se da en el espacio real. Si uno ve el material, no le pasa nada en realidad. Esta transición se da en el espacio de los momentos. Sí, es toda la teoría BCS y qué sé yo está ahí. Es todo lo que voy a comentar respecto al fenómeno de la superconductividad, porque el punto de vista que le quiero dar a la plática del día de hoy es otro, ¿no? Entonces, ya muchos han visto el trenecito, el juguetito que tenemos en el laboratorio de tener un tren que levita y puede levitar sobre los imanes, que es la levitación magnética de los superconductores, y entonces una de las características de los macroscópicas de la superconductividad, pero la otra característica macroscópica es esta, ¿no? Enfriando el material, digamos, desde temperatura ambiente, llega un momento dado en que de pronto la resistencia desaparece. Y de esta propiedad particular es del que voy a hablar hoy, porque les decía,
quiero preguntar qué tan superconductor es realmente un superconductor, ¿no? Y vamos a ver que bajo ciertas condiciones en realidad puede empezar a aparecer resistencia eléctrica ya aquí dentro de un superconductor. Y vamos a ver cuáles son esas condiciones. Y esta propiedad es importante porque a partir de ella es que pues los superconductores pueden transportar corriente eléctrica sin disipar energía, es decir, sin efecto Joule. Se pueden generar bobinas magnéticas o cuadrupolos magnéticos, todo lo que ustedes quieran para producir grandes campos magnéticos, porque el campo magnético es proporcional a la corriente y un superconductor puede transportar mucha corriente sin resistencia, ¿no? Lo que no puede hacer una bobina de cobre, ¿no? Tiene una limitación porque se va a quemar si le metemos demasiada corriente. Y bueno, todas las aplicaciones que implican esta propiedad del superconductor es que en muchos laboratorios o lugares muy localizados se usa, ¿no? Entonces, vamos a volvernos a preguntar qué tan superconductor es un superconductor. Y es importante porque el ejemplo más claro de que de pronto si un superconductor se saca de ciertas condiciones, se quema también. El ejemplo más claro es el accidente que hubo en el 2008 en el famoso, en el CERN, ¿no? Básicamente, en el LHC, ¿no? Se les quemó el superconductor porque le metieron corriente de más. Y entonces se paró, no sé, los que están aquí de partículas me pueden decir, se paró por un año, ¿por cuánto? Por un año. Y entonces ahí está, porque se usan grandes campos magnéticos y esos se generan a partir de materiales superconductores, ¿no? Entonces es importante realmente tener claro bajo qué condiciones uno puede operar un superconductor sin que le aparezca resistencia eléctrica, ¿ok? Bueno, voy a repasar todos los posibles casos y desde los más triviales hasta los que tienen más física rica, que para muchos de ustedes seguramente les va a parecer novedoso, digamos. El caso más trivial que un material superconductor puede presentar resistencia eléctrica es cuando por síntesis, los que fabricamos materiales, la síntesis no la hacemos bien. Y entonces tenemos fases superconductoras inmersas en fases que no son superconductoras, ¿no? Entenderán que cuando medimos resistencia, evidentemente vamos a medir la resistencia efectiva, ¿no? Y tendrá contribuciones de los granos que son superconductores y contribuciones de los granos no superconductores. Ese caso es trivial y eso se soluciona aprendiendo a fabricar bien muestras, ¿no? Ahora pondré unos ejemplos. El otro caso sería cuando todo el material es superconductor, pero tenemos granos conectados. Entonces hay algunos fenómenos físicos que ocurren en las fronteras de grano, ¿sí? Que también van a dar lugar a resistencia eléctrica, ¿sí? Cómo se acoplen grano superconductor con otro grano superconductor, ahí hay toda una física de uniones Josephson que describiré un poco, pero mismo si tuviéramos un material monocristalino de una sola pieza, tuviéramos un material superconductor de una sola pieza, resulta que ese material de una sola pieza, aunque no tenga defectos, también puede presentar resistencia eléctrica por un fenómeno que se llama dinámica de vórtices que vamos a describir en un momento. Entonces, vamos a describir rápidamente. En realidad, les quisiera dejar en claro que entonces un superconductor debe trabajarse dentro de ciertas regiones de corriente eléctrica, temperatura y campo magnético. Si se sale uno de esta región, puede ser que el superconductor deje de ser superconductor ideal y aparezca resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces debemos de tener ciertas condiciones de temperatura, por abajo de cierta temperatura el material sigue siendo superconductor, pero si subimos demasiado la temperatura entonces va a dejar de serlo, si subimos demasiado la corriente también lo va a dejar de ser, si subimos demasiado el campo magnético también lo puede dejar de ser, ¿no? Entonces, bueno, eso es un diagrama de fases y de campo magnético para establecer que en qué regiones el superconductor va a seguir siendo superconductor. El primer caso trivial, que no voy a hablar más que esta diapositiva, es trivial. Uno, con la preparación que a uno le dan de formación de materiales, de ciencia de materiales, uno fácilmente se puede dar uno cuenta cuando no tiene un material puro. Para eso se usan técnicas estándares de rayos X, qué sé yo,
microscopías, qué sé yo, uno ve que existen fases que no deberían estar ahí, y entonces uno explica por qué cuando una fase debería de caer a cierta temperatura y empezar a perder su resistencia, de pronto hay muestras que en lugar de eso, pues tienen una colita aquí que sigue dando resistencia, ¿no? A esta temperatura el material ya debería haber sido superconductor, pero no lo es. En 70 grados todavía va a tener una cierta resistencia. Eso es trivial, pero eso se soluciona aprendiendo a hacer muestras, ¿no? Y uno usa toda la formación que uno tiene de microscopía y de rayos X, etcétera, etcétera, y entonces uno soluciona este problema. Y usualmente le pasa a uno cuando uno empieza a sintetizar un material que uno no encuentra las condiciones, qué sé yo, ¿no? Pero ese es un caso muy trivial de ciencia de materiales y uno lo puede solucionar fácilmente. ¿Qué pasa en los otros dos casos? Cuando tenemos una muestra pura, como en este caso, que los rayos X ya nos indican que tenemos muestras puras, todos los granos son superconductores, o cuando tenemos un cristal de alta pureza, ¿qué pasa? ¿Puede haber resistencia? Pues resulta que sí, si no lo trabajamos dentro de las regiones aquellas de temperatura, corriente y campo magnético, ¿no? Y entonces voy a centrarme básicamente en este tipo de fenómenos. El primero de lo que tenemos que hablar es de uniones Josephson, es decir, si tengo un grano superconductor y otro grano superconductor, pero que de alguna manera existe una barrera en medio, que puede ser aislante o puede ser un metal, o puede ser simple y sencillamente un hueco nanométrico, pero un hueco que no deja tocarlos, pues entonces tengo que hablar de efecto túnel. Efecto túnel, si los electrones pueden transitar de aquí hacia acá. Ahora estoy hablando en general de electrones y ahí quizá tengo una falla en la presentación, porque yo dije que no iba a hablar mucho del fenómeno general de la superconductividad, entonces no estoy hablando de pares de Cooper. En realidad, lo que debo de tener es que siempre va a haber dos electrones, un par de Cooper, intentando tunelear de un lado al otro lado, ¿no? Y entonces, voy a hablar en general de electrones, pero entiéndase que en realidad estoy hablando de pares de Cooper, ¿no? Porque en este momento los pares de Cooper, a pesar de que están ahí involucrados, no quiero tocar mucho el tema porque no ese es el tema de la plática, ¿no? Bueno, entonces ese es el tipo de fenomenología que va a estar cuando tengo un material policristalino, ¿sí? En la teoría fenomenológica de Ginzburg-Landau de un superconductor, un grano superconductor lo voy a tener que caracterizar por una función de onda de los electrones superconductores que me tiene que dar, que va a estar definido por el módulo de esto al cuadrado, que no es otra cosa que la densidad de electrones superconductores, ¿sí? La misma significado que le damos en mecánica cuántica a la función de onda, y por una fase, como toda función de onda en mecánica cuántica tiene que ser compleja, y entonces este grano estará dado por esto y este otro grano pues tendrá también su propia función de onda. Si suponemos que los dos granos superconductores son iguales, entonces uno esperaría que esta densidad electrónica superconductora aquí dentro sea la misma que de este lado, y lo único que difieren es en la fase de la función de onda, ¿no? Y uno puede demostrar, de eso son los trabajos de Josephson, que cuando uno tiene esta diferencia de fase, entonces va a haber una corriente dada por esto, que si el argumento es muy pequeño, uno puede aproximar esto como un gradiente de la fase. Al ratito creo que sale otra vez. Y entonces, de esta manera, uno puede empezar a ver que aquí se induce una especie de voltaje y por tanto es sinónimo de una resistencia, ¿no? Ahorita lo voy a mostrar de otra manera. Eso sería, este tipo de fenomenología es lo que hay que tomar en cuenta cuando tenemos un material con muchos granos, ¿sí? Entonces, es el tipo de física que va a estar atrás de un material policristalino. Y en realidad es quizá el fenómeno más dominante, porque cuando uno tiene, por ejemplo, mismo un alambre que está conduciendo aquí electricidad, si uno va y la ve en el microscópico, no es una sola pieza, son muchos granos pegados, ¿no? Entonces, son el tipo de fenomenología que está ahí. Ahora vamos a suponer que no tenemos esto, sino tenemos una sola pieza. Y entonces le hacemos circular a esa sola pieza una corriente. Siempre que hay una corriente, eso lo sabemos de electrodinámica, siempre que hay una corriente circulando, hay un campo magnético asociado que genera la misma corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces,
una vez que yo entiendo que hay campos magnéticos asociados a las corrientes, tengo que preguntarme qué le pasa a los superconductores bajo campos magnéticos. Y como vamos a ver en este momento, mismo en un material superconductor ideal, resulta que van a existir ciertas regiones que se llaman vórtices magnéticos dentro de un material superconductor, ¿sí? Y este fenómeno va a producir también resistencia eléctrica dentro de un superconductor. Entonces, estos son los dos fenómenos dominantes que van a producir resistencia en un superconductor. Y entonces el superconductor bajo ciertas condiciones deja de ser un superconductor ideal. Para poder hablar de qué le pasa a un superconductor bajo un campo magnético, tengo que centrarme entonces en las propiedades magnéticas de los superconductores. ¿Me quería decir algo? No sé. ¿Listo? Ok. Entonces, tengo que preguntarme cuáles son las propiedades magnéticas de un superconductor. Y lo que usualmente ya aparece en los libros, así creo que hasta de secundaria, porque el tema empezó a ser en los 90 muy importante. A la gente le hablan, miren, estos son materiales que tienen o presentan este fenómeno tan bonito que es el de la levitación, ¿no? Entonces, ustedes, los que han pasado por el laboratorio, han visto que yo presento también esta partecita del show, que es poner un superconductor, enfriarlo para que esté en el estado superconductor y ponerlo sobre un imán, o al revés, poner un imán sobre un material superconductor y entonces levita, ¿no? ¿Sí? Esa es la imagen que tenemos, la imagen primaria o más básica que tenemos de un superconductor. Y esto ocurre debido a que una de las características de los superconductores es que no dejan penetrar a los campos magnéticos, ¿sí? Es decir, la inducción magnética es cero dentro y entonces pues las leyes de la electromagnetostática en este caso pues nos dirían que esto es igual a cero, entonces siempre que aplique un H le aparece al material un menos 4 pm de magnetización que anula, que sumado los dos me dan cero esto, ¿no? Y entonces si uno va y mide magnetización en el laboratorio, uno ve que cada que yo aplique un campo aplicado H, me aparece esto para que se anulen. Si aplico uno más grande, me aparece un menos 4 pm más grande y siempre se están anulando hasta que llego a algo que se conoce como el campo crítico. Esta gráfica es lo que se conoce como un superconductor tipo 1, es decir, siempre se me va a inducir un menos 4 pm hasta que de pronto llego a un valor máximo y se rompe el estado superconductor. Eso se llama el campo crítico. Y eso es la imagen que tendríamos de este fenómeno, para poder explicar este fenómeno. Sin embargo, en realidad hay otro tipo de superconductores todavía más interesantes, que son lo que se conoce como superconductores tipo 2, que en una región pequeña ocurre lo mismo que en los superconductores tipo 1. Cada que aplique un H me aparece un menos 4 pi, aquí se me quitó el menos 4 pi, pero se entiende, ¿no? Y llega un valor máximo que le vamos a llamar HC1, donde a partir de ese momento no cae súbitamente el estado superconductor, sino empieza a caer continuamente, digamos. ¿Sí? Eso significa que de alguna manera el material va siendo penetrado por campo de inducción magnética, hasta que llegamos a otro campo donde ahora sí ya desaparece, ¿no? Toda esta región que está pintada de azul es exactamente la región donde están los vórtices magnéticos. En realidad, cada uno de esos campos, tanto el campo crítico de los superconductores tipo 1 o los campos críticos bajo del superconductor tipo 2 y el campo crítico 2, dependen de la temperatura. Es decir, si yo estoy a una cierta temperatura, el campo crítico vale una cierta cantidad, pero si me bajo a menor temperatura, el campo con el que puedo empezar a penetrar de campo magnético al superconductor es más alto, y así lo mismo para romper la superconductividad en este caso, ¿no?
Y esta región, les digo, pues es la región de vórtices. ¿Y qué define que un material sea tipo 1 o tipo 2? Déjame terminar con esto nomás. ¿Qué define que un material sea tipo 1 o tipo 2? Lo define sus parámetros microscópicos, ¿no? Un superconductor va a estar caracterizado desde el punto de vista fenomenológico de dos parámetros, que va a ser algo que se conoce como la longitud de penetración y la longitud de correlación, que son más o menos, tienen este significado. En realidad, cuando nos mostramos que un superconductor flota y decimos que no lo penetró el campo magnético, no es tan cierto, sino lo penetra una cierta capa infinitesimal que está caracterizada por una longitud de penetración. Y la longitud de correlación es más o menos la distancia en la que la función o la densidad de electrones superconductores va decayendo hacia un valor menor hasta que se alcanza una región donde deja de haber electrones superconductores. Es decir, la densidad ya es cero, y esa longitud característica de la función de onda se le conoce como longitud de correlación. Y el cociente de estas dos cosas es lo que define si un superconductor va a ser tipo 1 o tipo 2. Perdón. Que aumenta el número de vórtices. Ahora lo vemos, ¿no? Bueno, miren, ¿cómo se trata esto? Y lo pongo para que mis estudiantes de termodinámica actual me entiendan por qué neseo con muchos conceptos siempre que doy el curso de termodinámica, ¿no? La manera de tratar este problema es a través de un problema de transiciones de fase, ¿sí? Y para tratar los problemas de transiciones de fase, pues lo que se usa son los potenciales termodinámicos. Energía libre de Gibbs, energía libre de Helmholtz, solo que no vistos desde el punto de vista termodinámica, sino un poco más allá. Y para eso existe una teoría que, por cierto, la gente de estadística ahora me tiene que corregir o me tiene que ayudar a aclarar ciertas cosas. Las transiciones de fase, usualmente vistas desde un punto de vista macroscópico, pues las solemos ver con la termodinámica. Es la manera que yo me las aprendí. Un paso más allá, que es el que yo conozco, y lo conozco porque trabajo en el fenómeno de la superconductividad, es la teoría de Ginzburg-Landau. La teoría de Ginzburg-Landau propone ir más allá de la termodinámica y dijo, bueno, tenemos que hacer depender a las energías libres de algún parámetro que nos indique cuándo una transición de fase puede ser posible. Para eso introdujo algo que se conoce como el parámetro de orden, y entonces desarrolló las energías libres en función de ese parámetro de orden, y de acuerdo a los conceptos que tenemos de termodinámica, cuando una fase es estable, esto tiene que llegar a un mínimo, ¿no? Entonces, minimiza esta energía, minimiza a esta energía, y entonces le salen dos ecuaciones, una vez minimizada en función del parámetro de orden y en función del campo magnético, que en realidad es el potencial vectorial del campo magnético. Aquí está metido todo lo que puede estar ocurriendo entre un superconductor. Están los electrones superconductores, pero si el material lo pongo bajo un campo magnético, tiene que estar la energía del campo magnético ahí también. Eso se los he dado en la primera clase de termodinámica, ¿no? Tiene que estar este término también, tiene que estar el del acoplamiento del campo con los electrones, etcétera, etcétera. Se minimizan y entonces salen estas dos ecuaciones. Y al darle solución a estas ecuaciones, no lo voy a hacer, por supuesto, no se trata de eso, salen los vórtices. Ahorita lo vemos. Perdón, Pablo. John, cuando se refería a que la transición esta de cuando se llegaba al campo crítico que pasaba al estado normal, ¿se refiere a que pasa al estado paramagnético? ¿O a qué se refiere No. con normal? Normal, si tuviera propiedades paramagnéticas el material, pasaría al estado paramagnético, pero si no, pasa al estado de un metal normal, ¿sí? Es decir, déjame si me puedo regresar rápidamente. Tú te subes acá y entonces le aparece una resistencia. Esa resistencia es la de un metal normal, digamos.
Si te das cuenta, en general los metales normales, más o menos, en algunos, no todos, la resistencia varía linealmente con la temperatura. Eso se saca a partir de que cuando estudias estado sólido, los procesos de dispersión de los electrones con los fonones, al final, cuando estudias cómo va variando la amplitud de vibración de los iones alrededor de su posición de equilibrio, cada vez va siendo menor cada vez que tú enfrías, ¿sí? Y eso produce cada vez menos resistencia conforme tú enfrías. Entonces los electrones, conforme enfrías, se ve menos resistencia. Por eso baja la resistencia conforme enfrías, ¿no? Porque bajó la amplitud de vibración de los átomos alrededor de su posición de equilibrio, entonces los electrones pasan más fácilmente, ¿no? Y eso es directamente proporcional a la temperatura. Eso es lo que quería decir, no sé si Sí, sí, muchas gracias. Y además, bueno, ahí, ¿cómo podemos saber cuando, sin saberlo, cuando un material puede presentar tipo 1 o tipo 2? O sea, ¿cuándo puedo ver vórtices? Si puedo saber con antelación si voy a ver vórtices o si no puedo verlos. Con antelación no, hasta que haces menciones magnéticas. Bueno, sí. La pequeña penetración que creo que mencionabas en el efecto Meissner, Sí. ¿corresponde a una onda evanescente? Sí, tendrá que ser una onda evanescente. Aquí otra vez eso está explicado desde los años 20, 30 con el famoso modelo de London, qué sé yo, pero no presento esas cosas, usualmente las he presentado cuando doy alguna plática para propes, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, salieron estas ecuaciones y después, por ahí los años 80, a finales de los 70, alguien las tomó y dijo, voy a ver realmente cuál es la solución real de estas ecuaciones. Y entonces, cuando la gente los empezó a buscarle soluciones, encontró que una posible solución son soluciones periódicas en el espacio. Soluciones periódicas en el espacio significa que va a haber máximos y mínimos de lugares donde va a haber electrones superconductores, ¿sí? Bajo campo magnético. Y entonces estas soluciones periódicas me indican que el material en realidad va a tener zonas superconductoras, zonas no superconductoras, zonas superconductoras, zonas no superconductoras. Y básicamente esos son los vórtices. Las regiones donde no hay electrones superconductores significa que son prácticamente normales. Y uno puede ver que entonces, como son periódicos, en realidad va a haber lugares donde hay campo magnético y lugares donde no hay campo magnético. Y los lugares donde hay campo magnético resulta que se arreglan de manera periódica, ¿sí? Y experimentalmente se puede ver, o sea, agarran un superconductor, le dejaron caer limaduras de hierro y entonces tomaron esta foto. Aquí quizá en esta no se ve tanto, pero sí se logra ver que se puede formar una red hexagonal. Aquí se ve mejor cómo existe una red triangular o hexagonal. No sé si ven el hexágono. Es un arreglo periódico donde hay zonas de líneas de campo magnético que se nuclean ahí, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, estos son los vórtices, digamos, ¿sí? A ver, otra vez. Ajá. Y eso explica que hay una succión. Eso podría hacerlo donde quiera que no haya bueno, cada uno de esos circulitos sería como donde pones el vacío, pero eso tiene que ver con que el potencial tiene un mínimo. Pero si tú lo realizas, te lo pierdes. Fíjate que no entiendo exactamente. Sí, quizás sí. Quizá me hacen falta algunos elementos de...
me da la impresión de que no, te digo, no logro entender algunas cosas, pero déjame decirte, voy a decir una cosa aquí que yo he visto. Y no estoy seguro que lo que me está diciendo, que esto tenga que ver con lo que me está diciendo. Acá lo que hacemos es aplicar un campo magnético uniforme, ¿sí? Entonces, no hay una especie de potencial de un punto a otro, o sea, el campo es uniforme. Sin embargo, solo en ciertos lugares aparecen los máximos y mínimos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ah, ok. Ajá, sí, sí. Ok. Sí, puede ser. Entonces, sí, tiene, así, visto así, sí. ¿Sí? Ok. Sí, 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 efectivamente. Y de hecho, esta es la que da lugar a la periodicidad, ¿no? O sea, más que esta ecuación es esta precisamente, ¿no? Puede ser, efectivamente. Bueno, entonces esta es la física que hay atrás. ¿Ok? Son reales, estas son imágenes, fotografías reales, o sea, no es simulación, no es nada, sino es real. Por derechos de autor ya no quise bajar algo del internet, hay quien los ha grabado, ¿sí? Los graba, mueve un poco la temperatura y estas cosas se empiezan a mover, empiezan a bailar. Y entonces vamos a ver que esto disipa. Ya tenemos la imagen de los vórtices. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué le va a pasar a esos vórtices? Que pues, los volví a pintar aquí de esta manera. Si yo hago circular una corriente sobre el material. ¿Mm? Y lo que va a pasar es lo siguiente, la respuesta ya la conocemos. Esta diapositiva se la robé a Karen. Mucho de lo que voy a presentar acá, bueno, no mucho, sí, mucho de lo que voy a presentar acá es el trabajo de Karen, el trabajo de doctorado de Karen. Que está por acá, y le robé un par de diapositivas porque ella empezó a hacer estos estudios en su tesis de maestría y ahora sigue en alguna cosa relacionada con otros materiales, pero con una cosa relacionada con esto. Entonces, la respuesta en realidad ya la conocemos. Estamos hablando de física que conocemos, si somos un poco imaginativos, digamos. Una línea de vórtice, un vórtice, la podemos imaginar como una aguja magnética, ¿sí? Y entonces, cuando yo tengo una aguja magnética y pongo un alambre por ahí cerca, pasándole una corriente, yo ya sé lo que va a ocurrir. Eso lo aprendemos en nuestros cursos de electro, no me acuerdo qué tan básica, pero medio básica, si no. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que tengo que pensar es que si fuera un vórtice y pasa una corriente del material, pues va a empezar a hacer esto. Y eso debido a que si es un vórtice, que por cierto me faltó aclarar ahora cuánto transporta un vórtice, que es un cuanto de fluxón, del que hablaré en un momento, entonces hay siempre una fuerza sobre ese fluxón o esa línea de campo magnética dada por esta J cruz R, una especie de fuerza de Lorentz, ¿de acuerdo? Y entonces, pues cuando tenga muchos vórtices de circular una corriente, lo que va a circular es esta. Son las animaciones que le decía yo a Iván, que me ayudó Karen, y que yo ya no puedo hacer. Tantas cosas que tengo que hacer que ya no da tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Y para transportar cualquier cosa, necesitamos gastar energía. Y entonces aquí podemos ver por qué un superconductor bajo campo magnético pues va a necesitar desperdiciar energía. Y entonces uno puede, por las leyes de la electrodinámica, si tengo un movimiento de campo magnético, automáticamente tengo que saber que está asociado a un campo eléctrico, algo que varía con el tiempo en el espacio y en el tiempo. Un campo magnético que varía con el espacio y en el tiempo tiene asociado siempre o induce pues un campo eléctrico, ¿no? ¿Qué leyes son esas? Ya se me olvidó. Y di electro hace 2 años. ¿Sí?
Y siempre que hay un campo eléctrico, significa que hay un voltaje. El que haya un voltaje significa que hay una resistencia. ¿Sí? Y entonces es eso. Y entonces cuando uno hace mediciones de muestras de resistencia contra temperatura para ver si el material es superconductor y las hace bajo campo, uno ve que la transición se empieza a ensanchar. Es la misma muestra medida con la misma corriente, qué sé yo, le bajamos la temperatura, pero le aplicamos campo. Y entonces empezamos a ver que aparecen este tipo de cosas, ¿no? Eso significa que para esta temperatura, que para la curva que está más pegada a la derecha, ya era superconductor, cuando le apliqué un campo ya empezó a aparecer una resistencia. ¿Sí? Esa es la forma que empieza a presentarse esto. Y este es el tipo de resultados que estamos haciendo actualmente, ¿no? Voy a mostrarles unos casos. Ahora lo vemos, mira, ahora lo vemos. Aquí les muestro 3 casos de 3 muestras que estuvimos midiendo en los últimos meses, de diciembre para acá. Esta es una muestra que estoy trabajando con, bueno, no es una muestra, sino son varias muestras, pero de este material, con un ex estudiante que probablemente algunos lo conozcan, Enrique Campos, que fue ex estudiante de aquí del departamento, que ahora está en el ININ. Y estas son un conjunto de muestras de este otro tipo de compuesto. No voy a hablar de los compuestos, eso es para una plática de materiales. No estoy hablando de la física que hay atrás de todo eso, ¿no? Entonces, si me quieren preguntar algo de los compuestos, le preguntan a Karen más que a mí, ¿no? Estos son los materiales, estos son la fórmula química, digamos. Estos son nitruros de molibdeno y estos son un cuaternario de samario, hierro, cobalto, arsénico, oxígeno. Esto lo estamos haciendo con Karen y con otro ex estudiante de aquí del departamento, que es Iván Corrales, que está en la Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca, ¿no? Pero aquí lo que les quiero llamar es la atención, y eso es lo, digamos, de menos para mí que hago ese tipo de cosas, ver cómo el comportamiento es completamente diferente, digamos que dependiendo de la muestra. Mientras que acá, miren, aquí hay, no le dan caso a los campos pequeños, pero sí a los de 1 Tesla para arriba. Mientras que aquí, aplicando campos de 1 Tesla para arriba, es la curva azul para atrás, cae súbitamente y después se van recorriendo a la derecha casi paralelamente. Aquí no, aquí se empiezan a ensanchar desde el inicio que le metemos campo, ¿sí? Y no caen súbitamente y casi esto no se corre, pero esto empieza a salirle una cola hacia aquí atrás, ¿no? Y esto, miren, le sale una cola mucho más grande, ¿sí? Y entonces eso significa que la resistencia que empieza a aparecer debe tener diferentes orígenes, o la dinámica de vórtices debe ser diferente en una y otra muestra, ¿no? Y un poco ese es el tipo de cosas que hacemos actualmente, y es una de las cosas. Hay varias cosas que hacemos en el laboratorio, pero es el tipo de estudios que nos gustaría entender, y de eso se trata un poco el reto de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué este tipo de muestras diferentes dan cosas diferentes? Tan diferentes que se ve inmediatamente cómo es el ensanchamiento en una y otra muestra, ¿no? Para poder intentar entender qué está pasando, tenemos que entender un poquito más allá, otra vez, hacer palpable para mí, de menos es lo que a mí me gusta hacer, las cosas que yo realmente las entienda y las casi pueda tocar, porque no, a veces no entiendo cosas, ¿no? Como ahorita Eloy me pregunta cosas y se para la chingada, ¿no? Entonces, tengo que entender realmente qué es un vórtice, miren. Partimos de que un superconductor en realidad no debería dejar entrar a los campos de inducción magnética, ¿sí? La flotación, el efecto Meissner, ¿ok? Entonces, si en ciertas regiones el superconductor ya dejó entrar campo de inducción magnética, significa que esas regiones deben ser estado normal, porque si no, no los dejaría entrar, ¿sí? Y eso es exactamente un vórtice, una región de estado normal rodeada por regiones de corrientes superconductoras o electrones superconductores, ¿sí? Más o menos eso intenta dar a entender esta gráfica.
en las regiones marrón o amarillas, no sé qué color sea esto, el fondo, pues, hay máximos de electrones superconductores, y en las regiones donde donde está la zona gris que representa un vórtice, la densidad de electrones superconductores decae a 0, y en esas zonas el campo da un máximo y decae hacia las zonas superconductoras, pues como habíamos dicho, pues la capita esa de lambda, ¿no? Y así es como nos los tenemos que imaginar, digamos. Entonces, lo principal de esta lámina es entender que esto es una región de zona normal. Entonces, significa que su estado más estable deben ser las zonas normales. Entonces, si yo tengo un material superconductor perfecto, van a intentar salir de esa zona. Pero si tengo un material cristalino no perfecto, es decir, donde tengo dislocaciones, intersticios, todo ese tipo de cosas que manejamos en estado sólido, es muy probable que el vórtice, eso rompería la periodicidad de la superconductividad de un material superconductor. Pero eso significa que es probable que en esas zonas que empiezan a estar defectuosas del material ideal, es probable que al vórtice, perdón, le guste estar en esas zonas. Porque ese es un estado normal y este también era un estado normal. Y efectivamente eso ocurre. Los vórtices intentan quedarse en las zonas donde el material es defectuoso, digamos. A eso se le llama anclaje de vórtices. Y eso es bueno. A pesar de la idealidad que tenemos de la superconductividad, eso es bueno. Porque una vez que se queda ahí, va a intentar quedarse ahí. Se dice que los defectos están anclando a los vórtices, ¿sí? Y entonces los dejan inmóviles y la disipación que habíamos visto anteriormente por el movimiento de vórtices disminuye. Y uno de los objetivos es buscar cómo anclar de mejor manera los vórtices, porque en un superconductor tipo 2 existen los vórtices. El asunto es no dejarlos mover, ¿sí? Esa es la idea para evitar la disipación de energía. ¿Ok? Bueno, entonces, este tipo de cosas son complicadas porque en realidad habíamos partido de que los vórtices entran de manera periódica y entonces se anclaban de manera periódica, pero ahora si tengo defectos, pues resulta que se anclan ahí y entonces se empieza a hacer no una línea, ya no me puedo imaginar un vórtice así como una línea, sino ahora tengo que imaginármelo como una cuerda que puede ir dando curvas dependiendo de los defectos que tenga mi materia. ¿De acuerdo? Y entonces puedo tener tantas desperfecciones que, no se dice desperfecciones, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Imperfecciones, perdón, ya no sé ni dónde estoy yo. Bien, Carlos me arregló un acento ahorita al iniciar la plática. Si tengo muchas imperfecciones, pues ya se me imaginarán el espagueti que se me hace. ¿Sí? Y el problema se vuelve muy complicado, perdón. Sí, pero vuelvo a repetir, sí me destruye la superconductividad en cierto sentido, pero los vórtices también son un fenómeno intrínseco a la superconductividad. Y siempre que intente transportar una corriente va a haber un campo magnético asociado y por tanto va a haber vórtices presentes. Y ya vi que siempre que haya vórtices, si no los pueda amarrar, no los pueda sujetar de alguna manera, voy a tener efectos disipativos, ¿sí? Y entonces tengo que hacer un compromiso entre la perfección y la imperfección, ¿sí? Esa es la realidad de las cosas. O sea, ya aquí, este es un tema donde ya la superconductividad no la estoy viendo idealizada. Son cosas reales que hay que intentar, de alguna manera, gobernar, digamos, ¿sí? Y aquí no acaba la historia. A este tipo de arreglo periódico de los vórtices se le ha dado el nombre de materia magnética. Porque para empezar, si hacemos una similitud con los cristales, pues los cristales también tienen arreglos periódicos de átomos, ¿no?
Pues los vórtices también tienen arreglos periódicos, forman una red cristalina, de hecho. Pero si empezamos a deformar esto, entonces en lugar de tener un sólido perfecto, tengo que un sólido que no tiene periodicidad. ¿Eso se llama qué? Agente de estado sólido. Un amorfo, ¿sí? Un vidrio. ¿Sí? No, sí. Está bien, ¿sí? No, al contrario, que dale sus correos aquí a Sergio, hermano. Sí, tenemos un amorfo, ¿sí? Tenemos un vidrio y entonces efectivamente en lugar de tener un arreglo periódico tenemos todo un masacote. Pero tenemos todavía más parámetros que gobiernan este tipo de cosas. ¿Qué pasa si subo la temperatura en un sólido? A los que les estoy dando termodinámica. Lo he dicho yo, ¿no? Al inicio se expande y al final, si subo demasiado la temperatura, cambio de fase a una fase líquida, digamos, en principio. Es decir, los átomos empiezan a mover. ¿Sí? Y esto también ocurre con los vórtices. Si subo la temperatura, mismo sin romper el estado superconductor, entonces lo que voy a tener es que los vórtices van a empezar a moverse. A pesar de que estaban anclados, van a empezarse a mover. Y entonces voy a ver, hablando de vórtices, voy a ver fases sólidas, es decir, redes cristalinas, fases líquidas, porque se van a comportar como líquidos, ¿sí? Y después de eso, si subo más la temperatura, pues ya rompo todo y entonces paso al estado normal. Y tenemos que intentar ver eso a través de mediciones magnéticas, de mediciones eléctricas. Y eso es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Aquí ya nos salió la... Ah, sí. Si subo la temperatura, entonces en principio me debería imaginar que los vórtices van a empezar a saltar de un lugar a otro, ¿sí? Pero si tengo defectos, pues en principio estaban amarrados en esos defectos o anclados, pero en realidad no va a ser eso, sino se van a empezar a mover conforme sube la temperatura. Y eso, siempre que se muevan, pues voy a tener que pensar en que otra vez estoy gastando energía para hacerlos mover. Si están bien anclados, quizá no se mueven, pero si no, tengo que empezar a pensar en que necesito ciertas energías de activación para poderlos mover, y eso en física, la manera más simple de decir que algo voy a tener que excitarlo con energía térmica es a través de un proceso de Arrhenius, ¿sí? Es decir, la velocidad con la que se van a mover va a ser una exponencial elevado a un cierto potencial con la que están anclados, y eso va a estar partido por K-Boltzmann-Ten, es decir, esta energía va a competir con la energía térmica, ¿no? Esa es la manera más simple de ver cuando queremos, por ejemplo, hervir el agua o cosas así, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso da lugar a una resistencia de esta naturaleza. Uno puede demostrar que eso da lugar a una resistencia de esta naturaleza, ¿sí? Es decir, yo, si este fenómeno estuviera ocurriendo, tengo que ver resistencias que van a depender con la temperatura como E a la menos un cierto potencial dividido por K-Boltzmann-T. Eso si están anclados y únicamente los estoy excitando térmicamente. Pero si ya los desanclé completamente y ocurre el fenómeno que había hablado cuando ya están libres de movimiento, entonces lo que puedo pensar es que son vórtices moviéndose dentro de algún medio viscoso. Y uno puede hacer el análisis de qué da en ese caso, y entonces uno termina analizando esta fuerza y la fuerza de un medio viscoso, y uno termina con que la resistencia debería estar dada por una expresión en función de la temperatura de esta naturaleza. Son dos expresiones completamente diferentes. La primera, acuérdense, es E a un potencial dividido por KT, y esta es una hipérbola de este tipo, ¿sí? Y lo que intentamos ver en el laboratorio es qué es lo que se ve en las mediciones eléctricas bajo campo. Entonces aquí estoy presentando otra vez las gráficas de las muestras que les puse hace un rato, y solo que la estoy graficando en logaritmo natural,
si fuesen que estoy viendo el fenómeno de que estoy excitando los vórtices térmicamente, pues esto me debe dar líneas rectas en ese tipo de gráficas, ¿no? Y aquí, perdón, estoy poniendo 1 sobre K, 1 sobre T, ¿sí? O 1 sobre KT, podría ponerlo. Y como pueden ver, hay casos donde se da esta línea recta, lo que me está diciendo que efectivamente tengo ese tipo de fenomenología, pero hay otras, las otras muestras, por ejemplo, tengo una región que dan eso, pero otra región que me dan cosas diferentes. No se ajustan a que yo tenga resistencia por movimiento de vórtices debido a excitaciones térmicas, ¿sí? Y esta ni siquiera puedo definir una línea recta. Entonces debe ser otra fenomenología lo que está ocurriendo acá. Y un poco estamos entretenidos en eso. En realidad se me olvidó decirles al inicio que en realidad lo que estoy presentando son trabajos que en realidad están en proceso, no los terminamos, ya casi termina la plática. Solo les digo que las regiones donde en la segunda muestra se nota que sí existen resistencia por excitaciones térmicas, se definen bien en unas regiones de campo que va siendo más corta conforme el campo aplicado se aumenta, pero después de esto surgen estas regiones. Estas regiones son estas otras regiones que están aquí fiteadas a otra curva, que en esa región se fitean más bien a esta curva hiperbólica. ¿Qué significa eso? Significa que a bajas temperaturas se presenta el fenómeno de que tengo resistencia debido a vórtices que están anclados y que solo los puedo desanclar en base a excitaciones térmicas, pero después de eso, a partir de una cierta temperatura, los vórtices prácticamente son libres y entonces presentan resistencia debido a movimiento de vórtices libres en un medio viscoso. Sí, eso es lo que está diciendo y eso es lo que estamos sacando en estas curvas. Después de eso se presenta otra fenomenología que se conocen como curvas de irreversibilidad, que ya no voy a hablar de eso, pero más o menos es el tipo de información que estamos sacando. Y por último, déjenme decirle, hay modelos para intentar ver cómo sería la resistencia que surge a partir de las uniones Josephson. Resulta que si ven esto es un circuito donde va a circular una corriente y eso un conjunto de gente ha dicho, bueno, eso puede parecerse a cuando tenemos una SQUID, que es un anillo superconductor donde se le pone una barrera entre dos regiones superconductores y entonces se analiza cómo entran los vórtices en este anillo y resulta que entran de manera cuantizada, es otro tema, pero bueno. Y entonces al final lo que quiero decir es esta resistencia está dada cuando está gobernada por uniones Josephson, por granos no superconductores, no superconductores, debería dar lugar a este tipo de dependencia de la resistencia con la temperatura T, es la temperatura dividida entre la temperatura crítica, ¿sí? Entonces, para la última muestra, intentamos fitear a esa que se les largaban las colitas, que no sé si se recuerda. Le intentamos fitear a esta curva y medio da en algunos casos, no en todos. Y entonces nos preguntamos qué tan bueno es nuestro ajuste y vemos si la gente nos cree. Y en eso estamos, digamos, ¿no? Entonces, este es el tipo de trabajos que estamos haciendo actualmente. Les presento algunos resultados para que vean que sí lo desarrollamos en realidad, es decir, no solo es conceptual. Pero la idea general para este tipo de seminarios pues, es darles una idea de por qué se puede presentar la disipación en superconductores. Básicamente es por los vórtices. Eso nada tiene que ver con la dispersión de electrones de un metal normal, ¿sí? La resistencia de un metal normal es por dispersión de los electrones que no pueden tener un camino libre medio muy largo porque los fonones o las vibraciones se oponen. Y eso se traduce al final en calentamiento, ¿no? Cuando los choques de los electrones con los iones, con los fonones, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí el fenómeno es de otra índole, ¿sí?
es el movimiento de bonos, que era un poco lo que quería dejarles claro. Espero que les haya gustado, y yo termino ahí. Básicamente creo que tengo uno de conclusiones que no tiene mucho sentido que las diga. Ya son las 12 y bueno, pues es básicamente, espero que haya transmitido algo que les guste.